corazón es un órgano muscular hueco y en forma piramidal. Este está ubicado en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio. Está recubierto por capas empezando desde exterior hacia interior, con pericardio fibroso, pericardio parietal, una cavidad pericárdica, el pericardio visceral, miocardio y endocardio. Internamente está dividido por 4 cavidades. Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos donde están izquierdo y derecho. Se dividen por un tabique y se comunican entre ellas por válvulas. Empezamos el recorrido por la aurícula derecha, pasando por la válvula tricúspide hasta el ventrículo derecho. Luego este impulsa la sangre por la válvula pulmonar hacia los pulmones para oxigenarse y se devuelve al corazón por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esta pasa por la válvula mitral o también bicúspide, llegando al ventrículo izquierdo, donde se da su último impulso hacia la válvula aorta, hacia todo el cuerpo. Pasamos a lo que son los surcos, donde nos encontramos con el surco coronario, donde pasa la arteria coronaria derecha y la vena cardíaca izquierda, surco interventricular anterior, donde pasa la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna, el surco interventricular posterior, donde pasa la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media. Para finalizar tenemos los nodos, que son pequeñas estructuras que generan electricidad, lo que genera un ritmo cardíaco. Uno de los más importantes y más nombrados es el sinusal. La función principal del corazón es actuar como una bomba que impulsa sangre hacia todo el cuerpo. Este se divide en 2 partes que cumplen roles distintos. Está el lado derecho, que recibe sangre sin oxígeno desde el cuerpo a través de las venas cavas y la envía a los pulmones para que se oxigene. A este proceso se le llama circulación pulmonar. El lado izquierdo recibe esa sangre ya oxigenada desde los pulmones y la bombea al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Este proceso se llama circulación sistémica. Gracias a este ciclo continuo, el cuerpo puede recibir oxígeno, nutrientes y eliminar desechos. Una de las principales enfermedades que afecta al corazón es el infarto agudo al miocardio, conocido también como IAM. Ocurre cuando una arteria coronaria se tapa de forma repentina y no llega oxígeno a una parte del músculo del corazón. A esto se le llama isquemia, y si no se resuelve, las células mueren produciendo la necrosis. Dependiendo de qué arteria se obstruya, se puede afectar diferentes zonas del corazón. Si se bloquea la arteria coronaria derecha, se afecta el atrio derecho. La arteria interventricular posterior puede dañar los ventrículos derecho e izquierdo, y si se compromete la arteria interventricular anterior, se dañan ambos ventrículos. Esto puede afectar gravemente la capacidad del corazón para bombear sangre correctamente. Además del daño estructural, un infarto también puede afectar el sistema eléctrico del corazón. Si se dañan los nódulos de conducción, se altera el ritmo del corazón y su capacidad para contraerse correctamente, tanto en la sístole como en la diástole. En resumen, el infarto puede provocar la muerte de células del corazón y problemas graves en su funcionamiento eléctrico y mecánico. El miocardiocito es una célula de tipo eucarionte animal, que éstas se encuentran en las paredes del corazón. Por lo tanto, estas se encargan de la contracción como también del bombeo de la sangre, por lo tanto puede tanto nutrir como también oxigenar a todo el organismo. Dentro de la composición de esta célula encontramos diversos organelos, los cuales se destacan por su relevancia debido a las funciones que éstas llevan a cabo. Entre estas encontramos la mitocondria, el retículo sarcoplásmico, como también la organización de su citoesqueleto. Ahora, en el citoesqueleto de esta célula hay una organización muy particular, el cual se le denomina el sarcómero, que se le considera también la unidad contráctil, pero de las fibras musculares. Este sarcómero está compuesto por 2 filamentos, los cuales son los filamentos de actina como también los filamentos de miosina, por lo cual estos dan paso y actúan en la contracción del corazón.
También, como ya se ha mencionado anteriormente, en la célula nos podemos encontrar cantidades abundantes de mitocondrias, que estas son muy importantes para generar energía, pero en forma de ATP. Y estas también son necesarias para el trabajo que realiza el corazón. Y en el caso del retículo sarcoplasmático, este es un tipo de especialización, pero del retículo endoplasmático, por lo que este rodea la miofibrilla. Y estas son de suma importancia debido a que este actúa como un reservorio de calcio, por lo tanto este se libera como también entra durante la contracción y relajación del corazón. El tejido muscular cardíaco o miocardio está compuesto por cardiomiocitos, células musculares especializadas en morfología ramificada que se conectan entre sí mediante discos intercalados. Estas estructuras permiten una contracción sincronizada al integrar uniones comunicantes, uniones G. Cada cardiomiocito posee un único núcleo central que está rodeado por una matriz extracelular especializada llamada membrana basal, que sorprendentemente presenta similitudes estructurales con las de los epitelios. Esta vez la membrana está compuesta por colágeno tipo 4, laminina y otros componentes, formando una red que envuelve cada célula como una funda, proporcionándole soporte mecánico y elasticidad. Algunos cardiomiocitos se especializan en la conducción de la señal eléctrica que mantiene el ritmo cardíaco. Esta estructura resulta crucial en ciclos continuos de contracción y relajación, ya que el miocardio no mantiene contracciones sostenidas, sino que funciona de manera rítmica y constante para actuar como una bomba hemodinámica. El tejido se encuentra altamente vascularizado y cada cardiomiocito está en contacto estrecho con capilares revestidos por células endoteliales. Estas células intercambian señales y nutrientes. El intercambio de oxígeno y CO2 es fundamental. Los cardiomiocitos no pueden funcionar ni sobrevivir sin oxígeno. La integridad estructural y funcional de esta unidad, cardiomiocito, membrana basal y vasculatura, es esencial. Cualquier disrupción en este microambiente puede comprometer la contractibilidad del corazón y en condiciones críticas contribuir a eventos mayores como el paro cardíaco. Comunicación celular. La noradrenalina es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático que se une a un receptor acoplado a proteína G que se encuentra en los cardiomiocitos especializados en conducción celular. Esto activa a una proteína G pequeña llamada GF gracias al cambio de GDP a GTP, estimulando la transformación de ATP en AMP cíclico, más conocido como AMPC, el cual sería nuestro segundo mensajero. Este viaja por el interior de la célula y se une a una proteína quinasa A, activándola y dando control de entrada y salida de calcio del retículo sarcoplásmico, que es el lugar donde se almacena. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, más conocida como taquicardia. El infarto agudo del miocardio se conoce y se define según la OMS como la necrosis miocárdica causada por una isquemia importante en tiempo prolongado. En sí, el infarto es una manifestación aguda de la enfermedad coronaria. Esto está relacionado con la aterosclerosis, que en otras palabras es la obstrucción de las arterias coronarias. Esta afección se tiende a dar con mayor frecuencia en personas que tienen enfermedades crónicas como lo son la diabetes y la hipertensión, al igual que en personas que llevan malos hábitos de vida como lo son el sedentarismo, la mala alimentación y el tabaquismo. ¿Cuáles son los signos y síntomas del infarto agudo del miocardio? A nivel general se presenta un dolor profundo en la zona del esternón, como si estuviera presionando un elefante. Esto lo conocemos como angina y este dolor se puede irradiar en mandíbula, cuello, espalda y brazo izquierdo, con una duración de más de 5 minutos. Además, se puede venir acompañado por hipersudoración, náuseas, mareos, sensación de sofoco, palidez en la piel, debilidad y cansancio inexplicable. En pacientes diabéticos, esta presión puede pasar desapercibida a no ser de que sea un infarto fulminante. En el caso de no ser agresivo,
se descubriría por la presencia de tejido cicatricial en exámenes tomados a posterior. En pacientes femeninos se tiende a dar que los síntomas se presenten de forma anticipada, a diferencia del género masculino, los cuales sí tienden a ser de forma repentina. Y en cuanto al paro cardiorrespiratorio, sus principales signos son: no responde a estímulos, no respira o lo hace con dificultad, no tiene pulso, no tose, no se mueve. La evaluación primaria, en el caso del infarto, tiene una característica fundamental, que es que se invierten las letras. Es decir, en vez de ser X, A, B, C, D, E, va a pasar a ser C, A, B. Esto es porque se le da prioridad a ciertas acciones antes que otras, porque acá lo fundamental es actuar rápido y con eficacia. Lo que se va a hacer antes de entrar a la escena es evaluar que ésta sea segura. Es decir, yo voy a ver que antes de entrar yo no corra peligro. Una vez que para mí es seguro, voy a entrar, me voy a acercar al paciente y me voy a arrodillar al lado de él lo más cerca posible. Y voy a evaluar su estado de conciencia. Esto lo voy a hacer tocándole los hombros para ver si la persona me responde, está despierta, está consciente o está inconsciente. Una vez que hice eso, voy a solicitar ayuda a un tercero idealmente, donde voy a pedir que por favor llame al 131 y consiga un DEA o un desfibrilador en algún lugar público donde abarque harta gente, porque por ley debería haber uno. Luego de que hice eso, yo voy a aplicar la técnica del MES, donde voy a mirar, escuchar y sentir a mi paciente mientras tomo su pulso central, que va a ser el pulso carotídeo. Acá voy a ver si el paciente tiene pulso y respira. Yo lo que voy a hacer es lateralizarlo y ponerlo en posición de resguardo o seguridad. Sin embargo, si mi paciente no respira y no responde, voy a comenzar con las ventilaciones y las compresiones. Van a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Sin embargo, si tú no tienes algo para resguardarte al momento de hacer las ventilaciones asistidas, lo principal es seguir solamente con las compresiones. Una vez que llega la persona con el DEA, yo voy a seguir con las compresiones torácicas hasta instalar el DEA. El manejo específico frente al infarto en el caso de primeros auxilios es hacer reanimación cardiopulmonar, o conocida como RCP. Lo importante de esto es que sea rápida, continua y eficiente. Tiene que ser con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, y en adultos, pediátricos y lactantes tiene ciertas diferencias, pero es casi siempre lo mismo. La diferencia es que en adultos y en pediátricos yo voy a comprimir 5 centímetros y en lactantes voy a comprimir 4 centímetros. En adultos voy a ocupar mis 2 manos, puede ser de esta forma o de esta forma. En pediátricos puedo usar una mano o 2 manos, esto va a depender de la composición corporal de la persona. Y en lactantes puedo hacerlo con 2 dedos, o puedo abarcar el cuerpo del lactante y hacerlo con mis 2 pulgares. Ya, lo importante de esto es que las manos se van a ubicar en el centro del pecho y mis brazos tienen que estar extendidos en 90 grados, y lo principal es que el peso mío cae sobre la persona. Es decir, yo no muevo la espalda. Esto va a cumplir con la regla de 30 compresiones a 2 ventilaciones asistidas. En el caso al momento de hacer la compresión, lo importante es que tú permitas que el tórax se expanda nuevamente, y sigo con la compresión. Luego de 5 ciclos yo reevalúo el pulso, y esto lo hago hasta que llegue personal sanitario o vea un avance en la persona.